Vamos a pedir a los niños de 9 años abajo que en el basement tienen a alguien que lo está esperando para darle una clasecita por ahí. No sé cuántos hay, como que no hay muchos. De 9 años abajo, allá está una maestra que va a dar su clase. ¿Cuántos nos estamos gozando con el mensaje que nuestro pastor está teniendo? Amén. Bueno, el mensaje que nos va a quedar grabado en nuestro corazón, de verdad. Porque para vida eterna. Yo creo que ya vamos a darle tiempo ya a nuestro pastor. Venga para acá, que ahora le toca a usted tener canto especial. Muchas gracias, hermano, por la introducción y aunque me gusta cantar mucho, pero en esta ocasión el especial tendrá que esperar. Sí, me da gusto saludarlos, hermanos, estar con ustedes esta noche nuevamente y bueno, continuar con este estudio tan importante, sí, porque Daniel es un libro que se trata acerca del fin, ¿sí? Tan sencillo como eso. Es un libro que se trata acerca del fin y el Señor lo ha puesto en su palabra y nosotros debemos de estudiarlo y pedirle al Señor que nos dé la sabiduría para entender. Creo, hermanos, que los primeros 4 temas, incluyendo el de hoy, tal vez de una naturaleza un poquito más sencilla del material que trae el libro de Daniel. Así que quiero que oren, le piden al Señor para que los siguientes 4 temas que vamos a tener, ¿no? Mañana miércoles, jueves, viernes y sábado por la mañana, el Señor pueda abrir nuestra mente y nosotros podamos entender su palabra con claridad. Sí, lo vimos, ¿no? En nuestro estudio de la lección, Pedro escribe acerca de algunas cosas que escribe Pablo, ¿no? Lo vimos en nuestro último trimestre, la escuela sabática, en la lección de adultos. Algunas cosas son difíciles de entender, pero hermanos, la palabra de Dios también nos dice en el libro de Santiago que el que sienta que está falto de sabiduría, pídale al Señor y el Señor se la dará. Sí, así que hay que pedirle al Señor: Señor, hay cosas que no entiendo y que quiero entender. Quiero que tú me des la sabiduría, Señor. Quiero entender tu palabra. Quiero estar bien cimentado, Señor. Quiero que mi fe sea una fe fuerte, Señor. Es lo que yo quiero. Así que los invito para que estos días que nos quedan, ¿no? Ya hemos llegado el día de hoy básicamente a la mitad de nuestra semana, de nuestra serie de temas. Vamos a pedirle al Señor que nos siga dando sabiduría para entender su palabra. Saben, estuve en un estudio bíblico hace muchos años atrás, aquí en la ciudad de Denver. Y era el primer estudio que íbamos a comenzar con una mamá y su hija, 2 personas. Llegó un servidor y entonces entré a la casa y comenzamos la primera lección del estudio, la fe de Jesús. Y comenzamos a estudiar, ¿no? Y los que conocen los estudios bíblicos, muchos de los que usamos aquí en la iglesia, ¿no? El formato es básicamente un estudio, viene una serie de estudios, viene el título del estudio y entonces una serie de preguntas. En la fe de Jesús los estudios varían entre 6 a 8 preguntas, ¿verdad? Más o menos, los que conocen la fe de Jesús, de 6 a 8 preguntas. Y entonces viene la pregunta y en paréntesis viene el versículo de memoria, el versículo de la Biblia, donde uno debe de encontrar la respuesta a esa pregunta, ¿correcto? Yo recuerdo, ¿no?, que comenzamos el estudio, la fe de Jesús, y llegamos a la última pregunta del estudio número 1 de la fe de Jesús. Y si recuerdo bien, la última pregunta va más o menos así: ¿se interesa Dios en tus problemas? ¿Se interesa Dios en tus problemas?
Y entonces, no, el versículo que viene entre paréntesis se encuentra en Salmos, el capítulo 40, del versículo 1 hasta el versículo, no sé si el 2 o el 4. Y entonces, ¿no? Abrimos, bueno, ya teníamos las Biblias abiertas, comenzamos a buscar Salmo capítulo 40. Y entonces, ¿no? Comenzamos a leer Salmo capítulo 40 a partir del versículo 1, donde básicamente nos dice que el Señor sí se interesa por nuestros problemas. Voy a ir rapidito para que ustedes puedan escuchar lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Tal vez alguno viene con algún problema hoy. Sí, esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Se interesa Dios por nuestros problemas? Dice el versículo 1 de Salmo capítulo 40, dice: pacientemente esperé ¿a quién? A Jehová, y se inclinó a mí y oyó ¿qué cosa? Mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, dice mi versión. Puso mis pies sobre peña y enderezó ¿qué cosa? Y enderezó mis pasos. Versículo 3: puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán ¿en quién? En Jehová. ¿Sí? Así que con esos 3 versículos contestamos la pregunta. Y mientras nosotros, muchas gracias por el agua, mientras un servidor leía esos versículos, la mamá, ¿sí?, de sus ojos comenzaron a correr las lágrimas. Y saben, hermanos, estamos hablando de algunos años atrás, me comencé a poner un poquito nervioso. No sabía qué hacer. No sabía si preguntarle a la persona, a la hermana, ¿no?, por qué estaba llorando, cuál era el motivo de sus lágrimas. Y recuerdo que hubo un silencio, ¿no?, que duró tal vez algunos segundos, pero para mí se me hicieron minutos. Y entonces me animé. La hija tampoco sabía qué hacer, pero me animo y le pregunto a esta persona, le digo: hermana, ¿pero por qué está llorando? ¿Por qué está triste? Y me dice: tengo yo un problema, dice. Tengo yo una hija, tengo a otra hija en México que está perdida. Está perdida la muchacha, no sé dónde está. Algún lugar no recuerdo qué estado en México mencionó. Y saben, hermanos, creo que fue obra del Espíritu Santo. En ese momento y salieron las siguientes palabras, no sé si exactamente así, pero algo en esta dirección. Le dije: ¿sabe? El Señor le va a devolver a su hija. El Señor le va a devolver a su hija porque lo dice la palabra de Dios. Terminamos el estudio. Ahora la última pregunta, vimos los puntitos que siguen después de las preguntas y los versículos y las respuestas, donde qué es lo que debo hacer, lo repasamos. Salí del hogar y recuerdo, hermanos, miren, abrí la puerta de mi carro, un carro feo, despintado, todavía me acuerdo de ese carro también. Abrí la puerta del carro, me senté en la silla, en el asiento para meter la llave en the ignition, ¿no?, para prender el carro. Y recuerdo que en cuanto me senté pensé: ¿qué le acabo de decir a esta persona? ¿Y qué si su hija no vuelve? Su hija está en México. No es como que si yo estuviera en Calexico o en San Diego, ¿no?, donde estamos tan cerquita a la frontera de México. Me quedé pensando en eso y dije: pues ¿qué voy a hacer? Ni modo de salirme del carro, entrar a la casa y decirle: ¿sabe qué? Lo que yo le dije hace ratito no es cierto. Entonces no iba a hacer eso tampoco. Entonces prendí el carro y me tuve que ir. Miren, hermanos, yo quiero decirles, aprendí algo tan importante con esa experiencia. 2 sábados más tarde llegó la señora que nunca había ido a la iglesia. Llegó la señora a la iglesia de Pecos, que está en la 44 y la Pecos, allí en Denver, Colorado, con su niña. Saben, hermanos, yo aprendí algo tan importante ese día. A veces nosotros queremos defender a Dios, buscar la manera, ¿no?, dicen en inglés, I got your back, ¿no?, cubrirle la espalda a Dios, ¿no? Hermanos, Dios es tan grande que usted y yo no le podemos cubrir la espalda. Nosotros no lo protegemos a Él, nosotros no lo cuidamos a Él nos protege a nosotros, Él cuida de nosotros. Todo lo que Dios dice que es, Él es, y todo lo que Él dice que Él hace, Él lo va a hacer. ¿Sí? Dios es tan poderoso, tan bueno, y Él cumple su palabra.
Y le doy gracias a Dios porque tuve esa experiencia, porque llegó ese momento, ¿no? Sucedió eso ese sábado ahí en la iglesia de Pecos y aprendí esa lección. No tengo por qué dudar de Dios. Si Dios lo dice en su palabra, Dios lo va a cumplir. El día de ayer vimos, ¿sí? Tal vez vengan pruebas, tal vez vengan desafíos, pero el Señor nunca va a dejar su pueblo, nunca lo va a dejar. Vamos a comenzar esta noche con una palabra de oración. Amante Padre Celestial, queremos alabar tu nombre porque eres bueno y eres bueno en gran manera. Queremos, Señor, para miembros de iglesia, Dios mío, que esa llama que está en nuestro corazón, Señor, si ha disminuido, Dios mío, si ha menguado esa llama, Señor, ese deseo de ver que nuestro Señor Jesucristo abra el cielo y regrese por segunda vez. Yo te pido, Señor, que en cada miembro de la iglesia de Greeley esa llama se encienda con más fuerza y resplandezca como nunca antes. Y también te pido por las visitas que nos acompañan, que se den cuenta, Señor, que tu palabra, Dios mío, es para ellos, que tú tienes planes para sus vidas, Señor, que tú quieres algo para ellos y que tú quieres darles esperanza en Cristo Jesús. Amante Padre, quédate con nosotros hoy. Te pedimos por los días que siguen, Señor, las noches que estaremos aquí estudiando temas tal vez un poquito, Señor, podríamos decir, tal vez complicados, pero aún así, Señor, sabemos que si están en tu palabra es para que nosotros los estudiemos. Danos la sabiduría, Señor, para entenderlos, Dios mío, y alabar tu nombre y poner nuestra confianza en ti. Gracias por escucharnos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos a entrar entonces en el tema de esta noche. Abramos nuestras Biblias en el fascinante libro de Daniel. Fascinante libro de Daniel que se encuentra en el Antiguo Testamento. Ezequiel, Daniel. ¿Saben lo interesante? Nos decía un maestro allá en la universidad. El libro de Daniel no está categorizado como un libro de los profetas. Es escritura. Hay una clase de escritura en el Antiguo Testamento, es wisdom literature, literatura de sabiduría, ¿sí? Como el libro de Proverbios, Eclesiastés. Y se me hizo interesante eso, ¿sí? El libro de Daniel cae en esa categoría, ¿sí? Interesante. Pero también compartió con nosotros el maestro, nos dijo, saben, para muchos, aún para los judíos, el libro de Daniel es, el profeta Daniel es el más grande de los profetas. Y dice, porque el profeta Daniel no solamente te dice qué es lo que va a ocurrir en el futuro, sino que también te dice cuándo va a ocurrir. ¿Sí? No es solamente un profeta que te dice, va a ocurrir esto, sino te dice, va a ocurrir esto y te dice cuándo va a ocurrir. Así que es interesante, ¿no? Este detalle que encontramos. Vamos a ir entonces al libro de Daniel, el capítulo 5, Vamos a brincar ese segundo sueño de Nabucodonosor en el capítulo 4. Pero otra vez, hermanos, es ahí en el capítulo 4 cuando Nabucodonosor entonces reconoce de una manera personal al Dios del cielo. Y es lo que Dios quiere que nosotros también hagamos, que lo reconozcamos no de una manera impersonal, sino de una manera personal. Vamos al capítulo 5 de Daniel. El tema del día de hoy es el gobierno de los cielos se ha acercado, juicio de los reyes. Y voy a comenzar leyendo del versículo número 1, voy a leer hasta el 3. Dice, el rey Belsasar hizo un gran banquete para 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía, ¿qué cosa? Vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que, ¿qué cosa? Que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor, su padre, había traído. ¿de dónde? Del templo de Jerusalén. Sí, del templo de Jerusalén. Para que bebiesen de ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Sí, así que nos habla de esta fiesta, no que realiza el rey Nabucodonosor, hace referencia al pasaje bíblico al rey Nabucodonosor, pero estamos hablando del rey Belsasar, Y entonces dice el rey Belsasar, traigan los vasos, ¿sí?
los utensilios que se trajeron del templo de Jerusalén. Del templo de Jerusalén. Y entonces, lo interesante, hermanos, es que otra vez, ¿no? Encontramos el asunto muy sigilosamente encontramos, está allí el tema de la adoración. Ayer el punto principal fue la adoración. Y dijimos, para las visitas que están con nosotros por primera vez, ¿sí? Nosotros como seres humanos, como seres creados, lo único que le damos a Dios es nuestra adoración. Dios nos da vida, Dios nos da todas las bendiciones. El libro de Santiago nos dice, toda buena dádiva, todo don perfecto proviene ¿de dónde? De lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni una sombra de variación. Es decir, que Dios no cambia, constantemente nos está bendiciendo. El Señor Jesús hizo referencia a esto cuando Él dijo, ¿sí?, que Dios hace salir el sol sobre buenos y malos, hace llover sobre justos e injustos. Dios es el que nos bendice. Y lo que nosotros le damos a Dios a cambio, lo que Él espera que nosotros le demos a cambio, es nuestra adoración. Y con los vasos, lo que nosotros encontramos al inicio del capítulo número 5, hablando de los vasos de oro y de plata y los utensilios, ¿sí?, ya allí comenzamos a ver el asunto de la adoración, porque eran parte del templo de Jerusalén. Así que no hay problema, hermanos, si dejamos apuntando ¿sí?, para que estén fresquecitos, ¿sí? Es que si no me mueven las hojas aquí de la iglesia, de la Biblia. Gracias. Y entonces vemos, hermanos, que el asunto de adoración se introduce nuevamente en el capítulo número 5 de Daniel. Fíjense lo que dice, un librito, un comentario que hace una escritora en un libro titulado Profetas y Reyes. Dice, en su orgullo y arrogancia, con temerario sentimiento de seguridad, Belsasar hizo un banquete a 1000 de sus príncipes, y en presencia de los 1000 bebía vino. Todos los atractivos ofrecidos por la riqueza y el poder aumentaban el esplendor de esa escena. Entre los huéspedes asistían al banquete real, que asistían al banquete real, había mujeres hermosas que desplegaban sus encantos. Había hombres de genio y educación. Los príncipes y los esclavistas bebían vino como agua, y bajo la influencia enloquecedora se entregaban a la orgía. Página 385. Sí, entonces, ¿no?, se nos pinta una imagen, ¿no?, de algo que no agradaba los ojos de Dios. Sí, para empezar. Pero entonces no solamente eso, sino que se mandan traer los vasos de oro y de plata que eran únicamente para el templo que se encontraba en Jerusalén. Y hoy en día, saben, hermanos, al hacer referencia a esta última parte que encontramos en el libro Profetas y Reyes, saben, es tan importante que nosotros entendamos los tiempos que estamos viviendo hoy, porque lo que nosotros vemos aquí, saben, es algo que nosotros estamos viendo también hoy en día. Las armas del enemigo. Recuerdo la historia cuando los israelitas estaban a punto de entrar a la tierra prometida. ¿Y saben qué es lo que sucedió? Mujeres llegaron al pueblo, y entonces comenzó una situación, no vamos a entrar en los detalles, pero una situación triste que no agradó a Dios. ¿Y saben lo que era? Era la situación de que las mujeres se ofrecieron a los varones israelitas, y comenzó algo de fornicación y adulterio. Y esa arma sigue siendo tan poderosa en las manos del enemigo hoy, que nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está ocurriendo y pedirle al Señor que nos guarde también, que nos guarde de esta arma tan poderosa. Saben, hoy en día tenemos estas cosas, ¿no? Esto que ha sido algo que fue un problema para el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, ahora lo tenemos, ¿no?, en la palma de la mano.
está en los medios de comunicación. Y tenemos que tener muchísimo cuidado con esto. Muchísimo cuidado con esto. La palabra de Dios nos dice en 1 de Timoteo, capítulo 3, versículo 1 al 4. También debes saber esto, le escribe Pablo a Timoteo, que en los postreros días vendrán tiempos ¿qué? Peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de ¿qué? Más que de Dios. Más que de Dios. Saben, hermanos, algo que es tan bonito saber, es algo tan maravilloso, reconocer que Dios nos ama. Reconocer que Dios nos ama. Tener la seguridad que el Dios del cielo nos ama. ¿Y por qué comparto esto con ustedes? La palabra de Dios nos dice, el apóstol Juan escribió, no es que nosotros hayamos amado a Dios primero, es que Él nos amó primero a nosotros. Y nosotros no solamente le respondemos ese amor. Dios te ama a ti, dice el profeta Jeremías, con un amor eterno. Pero saben, hoy vamos a hablar un poquito acerca de este problema, ¿no? Si se podría decir que es un problema. Cómo Dios ama al pecador, pero aborrece y odia el pecado, ¿sí? Ama al pecador, pero aborrece el pecado. Y vamos a hablar un poquito de eso, un poquito más adelante. Lucas capítulo 21, versículo 34 al 36. Señor Jesús dice, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga sobre vosotros aquel día, porque como un ladrón vendrá, como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y estar de pie delante de ¿quién? Del Hijo del Hombre. ¿Sí? El Señor quiere que nosotros estemos de pie cuando el Señor Jesús venga. Volvemos al tema, al capítulo 5 del libro de Daniel. Y nos dice la palabra de Dios, entonces fueron traídos 2 vasos, otra vez vimos este versículo, de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron de ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas, bebieron ¿qué cosa? Vino y alabaron, otra palabra, ¿no? que podemos utilizar, ¿no? para adoración, la alabanza, alabaron a los dioses de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Y de piedra. Así que ahí lo tenemos, ¿no? El asunto de la adoración. Y saben, he hecho referencia a esto en los temas que hemos visto anteriormente, pero ahora lo quiero compartir de una manera un poquito, bueno, de una manera más clara y utilizando la palabra de Dios, ¿sí? Quiero ir al libro de Génesis. Vamos a hacer una especie de paréntesis, pero van a ver la relación que hay entre lo que estamos presentando y lo que acabamos de mencionar del libro de Daniel. En Génesis capítulo 2, todavía es parte del relato de la creación, ¿sí? La creación es el capítulo 1 de Génesis y en el capítulo 2 también. Todo el problema del pecado surge en el capítulo número 3. ¿Qué es lo que nos dice Génesis capítulo 2, versículo 1 al 3? Fíjense, si no lo alcanzan a ver, lo pueden leer en su Biblia, es el primer libro de la Biblia. Fueron pues acabados los cielos y la tierra y todo el ejército de ellos. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día séptimo. ¿Y qué cosa hizo con él? Y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho. ¿En qué? En la creación. Gracias. El día séptimo de la semana, Dios lo santificó, lo apartó.
cuando utilizamos o cuando encontramos la palabra santificar en la Biblia, es porque Dios lo ha apartado para un uso especial, ¿sí? Y es precisamente lo que sucede con el séptimo día. En Éxodo, recuerden, ayer les dije, en Éxodo capítulo 20 se encuentran los 10 mandamientos. Y el cuarto mandamiento nos dice, en el versículo 8, acuérdate del día de reposo, ¿para qué cosa? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo, ¿para quién? Para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días, ¿qué cosa? Hizo Jehová Dios los cielos y la tierra. Eso ya no lo tenemos en la pantalla, ¿verdad? Si tiene su Biblia, puede ir en su Biblia y ahí lo va a encontrar. Cuando el cuarto mandamiento nos dice acuérdate, está haciendo referencia a algo que sucedió cuando nosotros decimos acuérdate, estamos haciendo referencia a algo que ocurrió cuando en el pasado. Y es precisamente lo que está ocurriendo aquí. Ya lo vimos en Génesis capítulo 2. En Éxodo capítulo 20, entonces dice, acuérdate que en la creación Dios apartó este día, lo apartó y lo santificó desde el inicio, desde la creación del mundo. No es algo que de repente se le ocurrió a Dios y se lo dio al pueblo de Israel y a los judíos. Eso no es, la palabra de Dios no enseña eso. Hay 8 mandamientos que comienzan con no. 2 mandamientos no comienzan de esa manera. El cuarto mandamiento es uno de ellos. Acuérdate del día de reposo. Hermanos, la palabra de Dios es clara. Y la palabra de Dios nos está hablando de un día que el Señor apartó para un uso especial. Pero fíjense lo que dice Isaías 66, versículo 22. Y aquí es donde les dije, vamos a hacer un paréntesis y luego vamos a ver cómo se relaciona con lo que nosotros estamos hablando. Estamos hablando de la adoración en Daniel capítulo número 5. Fíjense lo que dice Isaías 66, 22 y 23. Dice la palabra de Dios: porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Jehová, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Cielos nuevos, tierra nueva. Saben que no está hablando del pasado ni está hablando del presente. Está hablando de qué cosa? Del futuro. Isaías es el evangelio del Antiguo Testamento. Y fíjense qué interesante. Este es el versículo 22 donde nos está hablando del futuro. Pero fíjense lo que dice el versículo 23. Dice, continúa ese mismo pasaje bíblico: y será, o así me lo enseñaron, ¿no? Pero aquí esta versión que tomamos dice: y de mes en mes y de sábado en sábado vendrán todos a hacer ¿qué cosa? ¿Hacer qué cosa, hermanos? Adorar. ¿A quién? Adorar delante de mí, dice ¿quién? Dice Jehová. El día sábado es un asunto de adoración. Acuérdate del día de reposo para santificarlo, para apartarlo. Es un día que le pertenece al Señor. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es para Jehová, no es mío, le pertenece a Dios. Y hermanos, por muy noble que se escuche, hay un canto por ahí, un canto de una persona, de una mujer cristiana muy conocida: cualquier día te voy a entregar, Señor, de cualquier día te voy a dar. Y saben, otra vez, por muy noble que eso se escuche, y aunque yo no conozco la intención y cuál fue el patrón de pensamiento, no si ella lo escribió o si alguien más lo escribió, aunque yo no entiendo eso, la realidad es que Dios no me dice dame cualquier día. Dios dice dame ¿qué día? El séptimo día. Es lo que su palabra nos enseña. Sucedió en la creación que Dios lo santificó. Está en sus mandamientos, y el libro de Isaías nos muestra que cuando llegue el cielo nuevo y la tierra nueva,
será que de mes en mes y de sábado en sábado vendrá toda carne a adorar delante de mí. Mi pregunta es, porque algunos dicen, no, pues eso ya pasó, ¿no? ¿Por qué Dios nos pediría, o más bien nos diría, no, pues por ahora no se preocupen por el sábado? Por ahora no se preocupen. Sé que fue algo de la creación, y el libro de Isaías nos dice que en el futuro nuevamente el sábado será el día cuando vendrán a adorarme, pero por ahora no se preocupen. Pero saben, hermanos, no es tanto esa lógica. Lo que se vuelve un desafío es que no hay un versículo en la Biblia que nos diga eso. No hay ni un versículo que nos diga, no se preocupen ahora por el sábado. Es más, encontramos versículos que nos hablan y nos apuntan de que esto sigue siendo vigente. Ahora, los que adoran en sábado, nos podemos levantar el cuello y arreglarnos. No, hermanos, esa no es la intención. Esa no es la intención. La intención es obedecer a Dios y adorarlo como Él nos ha pedido, ¿sí? Y ahorita vamos a hablar también un poquito acerca de esto. Lucas capítulo 4, versículo 16. Y hay otros versículos que nosotros podríamos ver. Vino a Nazaret donde se había criado. Está hablando acerca de Jesús. Vino a Nazaret donde se había criado. Y en el día de reposo, otra es una frase utilizada para referirse al sábado. Sí, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme era, ¿qué cosa? ¿Su qué? Su costumbre, y se levantó a leer. Era la costumbre de Jesús ir a la iglesia. Sinagoga es asamblea, asamblea es iglesia, ¿sí? Es lo mismo, estamos hablando de la reunión de un grupo de gente, ¿sí? Era su costumbre reunirse el día sábado. Vamos a volver entonces a Daniel capítulo 5, ¿sí? El día sábado es un asunto de adoración. Estamos en un asunto de adoración. Los vasos sagrados del templo de Jerusalén fueron dedicados para uso en los servicios de adoración de Israel al Dios verdadero. Era una blasfemia profanar estas santas copas al llenarlas del vino embriagador de una orgía de Babilonia. El rey cruzó la línea límite de Dios. El juicio estaba a punto de ¿qué cosa? De caer. Hay una relación, hablamos, el libro de Daniel es un libro acerca del fin, pero hay una relación entre adoración y juicio. Adoración y juicio. Y fíjense, uno podría hacerse la pregunta, pero ¿por qué Dios fue tan tolerante con Nabucodonosor? Porque lo vemos en el capítulo número 1, 2, 3, y en el 4 el Señor sigue trabajando con él. ¿Y por qué con Belsasar el Señor van a ver que parece como que Dios le dice, ¿sabes qué? Tú estás en el capítulo 5 y tú no vas a pasar del 5, tú te quedas allí, al 6 ya no la haces. Pero es por algo, hermanos, y la palabra de Dios nos va a decir por qué. Aquella misma hora, volviendo a la historia, aquella misma hora cuando estaban en su embriaguez y en su fornicación, dice, aparecieron los dedos de una mano de un hombre que escribía delante del candelero sobre la encalada de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Vamos a continuar leyendo del versículo, no lo tenemos aquí en la pantalla, pero vamos a continuar leyendo de Daniel capítulo 5, versículo 6. Dice la palabra de Dios, quiero continuar leyendo. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una contra la otra. Y entonces el rey, asustado por la mano que apareció escribiendo algo en la pared, dijo, traigan a los magos, traigan a los que saben y me pueden dar la interpretación de lo que la mano acaba de escribir en la pared. El rey gritó en alta voz que se manden no traer a estos magos, y les prometió dar regalos, pero eso es otro asunto. Por fin entró la reina, ¿no? Y se presentó delante del rey. El versículo 10, del versículo 10 al 12,
La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró en la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre. No se turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos. Qué bonito, ¿no? Que se diría de nosotros eso, ¿no? Yo conozco a una persona que Dios vive en esa persona. El espíritu del Dios verdadero vive en esa persona. Es básicamente lo que la reina le está diciendo a Belsasar. Yo conozco a un hombre que tiene el espíritu del Dios verdadero, del Dios santo, ¿no? Ella dice dioses santos. Y en los días de tu padre se halló en él luz y ¿qué cosa? Inteligencia y sabiduría, como sabiduría ¿de quién? De los dioses, ¿no? Porque recuerden, Daniel siempre reconoció a Dios, ¿no? Como el que le daba la sabiduría. Continúa el pasaje. Y al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos, por cuanto fue hallado en mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, ¿quién? Daniel, al cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues a Daniel ahora y él te dará la interpretación. Vamos a volver a las diapositivas que encontramos más adelante. Y entonces se presenta el rey. Se presenta el rey delante Daniel delante del rey. Pero fíjense lo que se le dice al rey. Todavía la reina le dice en el versículo 22, le dice al rey Belsasar: y tú, su hijo, no has ¿qué cosa? Humillado tu corazón sabiendo esto. Lo que la reina le está diciendo: mira, cuando estaba el rey Nabucodonosor, tu padre, aunque hay un consenso y dicen que realmente era su abuelo, pero en aquel entonces se refería, ¿no?, de esa manera al padre y al abuelo también. Entonces, no, la reina sigue platicando con él y le dice: ¿sabes que esto es lo que ocurrió con tu padre? Y tú, sabiendo esto, no has humillado tu corazón. No has humillado. Ok, les dije hace unos momentos, ¿por qué Dios parece ser tan paciente con Nabucodonosor y tan impaciente con Belsasar? No, hermanos, Dios nos trata a todos por igual. Cuando uno llega al conocimiento, Dios trabaja con nosotros, y si uno se resiste, el punto llega, ¿no?, donde Dios dice: te di oportunidad. Con Dios no vamos a jugar. Cuando Dios nos está llamando, nosotros debemos de contestarle a Dios, porque Dios está haciendo una invitación para darte ¿qué cosa? Juan 3:16, vida eterna. Dios nos está llamando para darnos vida eterna. El juicio, sí, nos asusta el asunto del juicio, pero ¿saben? Cuando nosotros hablamos del juicio, no es necesariamente algo, vamos a ver, que depende de cómo lo veamos, pero fíjense, aquí es donde está el juicio sobre el rey Belsasar. En los versículos 25 al 28 dice: y la escritura que trazó la mano era Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto ¿qué cosa? Le ha puesto fin. Tekel, pesado ha sido en balanza y fuiste hallado ¿qué? Y fuiste hallado falto. Pérez, tu reino ha sido roto y ha sido dado a los medos y los persas. Se cumple la primera parte de la profecía que nosotros encontramos en Daniel capítulo número 2. Pero saben, hermanos, no solamente es un juicio sobre Babilonia, sino también sobre Belsasar. Y no hay quien escapará de este juicio. Toda persona que está en esta iglesia y que está fuera de esta iglesia en todo el mundo será juzgada por el cielo. Y lo importante que nosotros queremos rescatar esta tarde es lo siguiente: no debemos de temer el juicio. Fíjense lo que dice el salmista, capítulo 35, versículo 24. Él escribe: júzgame conforme a tu ¿qué? Júzgame conforme a tu justicia. Sí, oh Señor, Dios mío, y no se reirán de mí.
júzgame conforme a tu justicia. Cuando nosotros tenemos un concepto negativo del juicio, nosotros estamos, ay Señor, por favor, no me juzgues, ten paciencia conmigo. Hermanos, el juicio no es, bueno, depende de qué lado estemos, pero vamos a ver eso, vamos a ver. Júzgame conforme a tu justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? El pasaje bíblico que mejor describe la justicia de Dios lo encuentro en 1 de Juan, capítulo 1, versículo 9 al capítulo 2, versículo 2. Fíjense, y se utiliza lenguaje que nos habla de juicio. Fíjense lo que dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos ¿de qué? ¿De qué? De toda maldad. Palabra de Dios. Si nosotros confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, qué interesante que encontramos este pasaje, el último versículo del capítulo número 1. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él ¿qué cosa? Mentiroso. Hermanos y hermanas visitas que nos están acompañando, si un servidor está aquí, miembros de iglesia estamos aquí, no porque somos bien portados, sino porque sabemos de que solamente en Cristo Jesús podemos recibir salvación. No es porque nosotros seamos mejores que los que están afuera. No, si hay alguien de esta iglesia que cree que nosotros estamos aquí porque somos bien portados, hermanos, solamente somos salvos por gracia. Solamente, esta es una iglesia que cree que Cristo Jesús, cuando Él murió en la cruz del Calvario, me dio la oportunidad a mí de recibir su perdón y por recibir su perdón tener la vida eterna. Sí, y es importante que nosotros veamos esto, ¿no? Todos, el libro de Romanos nos dice que todos se apartaron, ¿verdad? Todos se apartaron. Continúa este pasaje ahora en el capítulo 2. Hijitos míos, continúa el apóstol Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no ¿qué? Para que no pequéis. Estas cosas os escribo para que no pequéis. ¿Saben? En mi experiencia personal, siendo un miembro de iglesia, casi no escuché a pastores hablar de la ley del pecado. El apóstol Pablo escribe y utiliza la frase la ley del pecado. El pecado tiene su naturaleza y tiene sus leyes. Saben que Dios lo odia, ya lo dijimos, ¿no? Y Dios ama al pecador, pero odia al pecado. ¿Por qué odia el pecado? ¿Por qué odia Dios el pecado? Cuando uno peca, ¿sí? Uno afecta negativamente a su prójimo, ¿sí? El sexto mandamiento: no matarás. No matarás. Sexto mandamiento, Dios dice no matarás. Cuando tú matas a una persona, tú la estás dañando, ¿correcto? Y no solamente a esa persona, sino a los seres queridos de esa persona. También sufren. Dicen que toma un año por lo menos para que una persona pueda mourn. How do you say mourn? Mourn es cuando estar de luto. Estar de luto, ¿sí? Llorar la falta de esa persona. No cometerás adulterio. Cuando tú cometes adulterio, ¿qué es lo que está pasando? Si como esposo yo lo hago, mi esposa no va a estar contenta. De hecho va a estar muy triste, enojada y triste también. La naturaleza del pecado, iglesia, ¿sí? Es que nosotros nos hagamos daños los unos a los otros. Por eso Dios lo odia, porque Dios me ama a mí y ama a mi esposa también. Dios detesta el pecado. ¿Entendemos lo que está sucediendo? ¿Entendemos la naturaleza de la ley de Dios? Es una ley de amor. Es una ley que es una bendición para nuestras vidas. Y nosotros vemos aquí, ¿no? Que la palabra, todo se nos ha escrito para que no pequemos. Y continúa: y si alguno hubiere pecado, abogado, lenguaje de juicio, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. Si alguno de nosotros hubiésemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo.
El juicio no es algo malo. El juicio se vuelve algo malo si tú no quieres aceptar lo que Cristo Jesús hizo por ti en la cruz del Calvario. ¿Qué es lo que está sucediendo, hermanos? Es tan importante. Una vez lo escuché de otro pastor y lo voy a compartir. Sí, lo voy a compartir con ustedes. Ok, Dios odia tanto el pecado, pero ama al pecador. Sí, ama al pecador. ¿Qué es lo que está pasando? Cuando Dios, o qué es lo que va a pasar más bien, cuando el Señor Jesús venga, ¿no?, y termine con este asunto del pecado, ¿por qué van a perder la vida algunas personas? ¿Porque Dios es malo? No, hermanos. Dios nos ha dado a nosotros la capacidad de elegir qué es lo que queremos. Si queremos que el mundo sea nuestro Dios, o si queremos que Él sea nuestro Dios. ¿Qué es lo que sucede? Cuando Cristo Jesús vuelva por segunda vez y quiera terminar con este asunto del pecado, no del ser humano. El Señor ama al ser humano, pero cuando el ser humano no quiere soltar el pecado, cuando no quiere entregar su vida a Él y retiene el pecado en su vida, entonces ¿qué es lo que tiene que suceder? Ustedes pues saben la respuesta a esta pregunta. No es que Dios quiera destruir al ser humano, no es que Dios quiera destruir al ser humano. Lo que Dios quiere destruir es el pecado. El Señor no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza. Es paciente con nosotros, con el ser humano, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan a qué cosa. Es decir, que si el Señor pudiera, si todos dicen, Señor, nos entregamos a ti, el Señor va a salvar a todos. ¿Sí? Quiero volver a estos versículos. Vamos a ir terminando, hermanos, esta tarde. Viene un juicio, pero la palabra de Dios, estos son los versículos. Este versículo ya lo vimos, creo que anoche. Vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su ¿qué? De su juicio ha llegado. La hora de su juicio. Estamos viviendo en momentos bien solemnes. Lo que nosotros vimos, ¿no?, en cuestión de profecía, capítulo número 2 de Daniel, la estatua y la piedra que llega y le pega en los pies, ¿sí? Nosotros, hermanos, ya no estamos ni en el bronce, ya no estamos ni en el hierro, estamos en el hierro mezclado con barro de alfarero. Estamos en los pies. Estoy seguro, en algún momento, mi mamá pensó que el Señor Jesús iba a llegar no antes de que yo me casara. Y ya estoy casado. Y ya mi hijo más grande tiene 11 años. Y a veces no me quedo pensando, Señor, ¿cuánto tiempo? Y voy a ser franco con ustedes, también miembros de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. A veces, Señor, no sé si utilizar la frase Cristo viene pronto. No sé, Señor, porque ¿cómo lo va a entender la membresía, las personas que lo escuchan? Pero una cosa sé, hermanos, yo puedo pasar a la historia, pero aunque yo pase a la historia, las promesas de Dios siguen vigentes. El Señor es fiel. Cristo Jesús va a volver. Amén. Cristo Jesús va a volver. Y entonces, ¿no?, cuando nosotros vemos esto, ¿no?, es para que nosotros nos reconozcamos que estamos en un momento solemne. Cada día debemos de consagrarnos al Señor. Apocalipsis 12:12, fíjense lo que dice: por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué cosa? Poco tiempo. Sabiendo que tiene poco tiempo. Dwight Nelson, el pastor, me parece que todavía es pastor de la iglesia allá en la Universidad de Andrews, hace un comentario interesante acerca de este pasaje bíblico. Él dice: hay dos cosas inversamente proporcionales en este versículo. Dos cosas que están inversamente proporcionales. Y es la ira del diablo y poco tiempo. Gran ira. Con gran ira, poco tiempo. Gran ira, poco tiempo. Y él da una explicación interesante. Dice: conforme se va acabando el tiempo, el enemigo va agarrando más fuerza. Hermanos, pero no es para asustarnos.
Señor Jesús dijo, el que es con nosotros es más poderoso que el que es contra nosotros. Sí, el Señor siempre va a ser más poderoso que el enemigo. Nosotros siempre, el punto para nosotros es cada día consagrarnos al Señor y decirle, Señor, aquí estoy, yo quiero estar de tu lado. El último versículo que vamos a ver, si es cierto, hermanos, si nosotros decimos, no me interesa lo que el Señor Jesús hizo por mí, no me interesa. Fíjense lo que dice Hebreos, esta es palabra de Dios. Libro de Hebreos, capítulo 10, versículo 31. Horrenda cosa es caer en donde, en las manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Hoy Dios nos está llamando. Sí, voy a ir, no lo tengo aquí en la pantalla, pero quiero terminar con el siguiente versículo. Con este vamos a terminar, hermanos, para que vean, ¿no?, que esto es una invitación, no que viene del pastor Guillén, sino una invitación que viene del Dios del cielo. Apocalipsis, váyanse al último libro de la Biblia, no lo vamos a poner en pantalla. Apocalipsis capítulo número 3. Capítulo número 3 de Apocalipsis, la última iglesia, son 7 iglesias que encontramos en el capítulo 2, capítulo 3 de Apocalipsis. Y entonces a esa última iglesia se le hace una invitación. A partir del versículo 20, Apocalipsis 3, versículo 20, es el Señor Jesús el que está hablando. Si usted tiene una Biblia con las letritas rojas, cuando están las letritas rojas es porque el Señor Jesús es el que está hablando, ¿sí? Dice, he aquí, yo estoy a la puerta y hago ¿qué cosa? Y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. El Señor Jesús quiere entrar en nuestros corazones, quiere darnos la seguridad de la salvación. Esta es una invitación que viene por parte del cielo. Y esta noche, hermanos, yo quiero orar. Si hay una persona, voy a hacer una invitación. No vamos a escuchar música, solamente quiero hacer una invitación. Si hay una persona que quisiera orar, una oración especial, decir, Señor, aquí estoy. Puede ser miembro de iglesia, puede ser visita. Queremos hacer una oración especial aquí en la plataforma para pedirle al Señor que Él entre en nuestros corazones y nosotros podamos seguir luchando. Porque, hermanos, les dije al inicio, la vida espiritual, ¿no?, el consagrarnos al Señor, no es me consagro hoy y a ver qué pasa mañana. No, es una lucha constante. Es decir, Señor, yo me quiero consagrar a ti constantemente. Te quiero buscar, Señor. Quiero que tú entres en mi corazón. Quiero que tú entres en cada rincón de mi ser, Señor. Y tú cambies mi vida. Tú cambies mi vida. Yo le doy gracias a Dios porque yo sé que el Señor ha hecho su buena obra en mí. Eso no significa que necesito cambiar todavía más. Hermanos, necesito cambiar más. Pero esta noche yo quiero hacer la invitación, ¿sí? Porque lo dice la palabra de Dios. Si hay alguien que quisiera hacer una oración especial, yo los invito a que pasen. Y si no, vamos a orar todos juntos. Pero si hay alguien que quisiera pasar, vamos a tener una palabra de oración. Miembros o visitas, y vamos a orar aquí adelante. Y bueno, vamos a pedirle al pastor Rodríguez, pastor de nuestra iglesia, ¿sí?, que haga la oración esta noche. Cada vez, hermanos, cada vez que pienso, ¿no?, en estar en el cielo, me lo imagino. La palabra de Dios nos dice de que hay un río que corre, sí, allá en el cielo. Y que a cada lado está el tronco, ¿no?, del árbol de la vida. Y me lo imagino, lo visualizo, tal vez porque vi las imágenes, ¿no?, cuando estaba en la escuela sabática de niño. Y siempre me imagino, ¿no?, estar ahí en el cielo, y me imagino también estar con mis seres queridos. Y saben, hermanos, sé que estamos aquí solamente esta semana, pero yo espero en el Señor, que ustedes me vean a mí, porque yo quiero estar ahí, y que yo los vea a ustedes también. El Señor quiere salvarnos a cada uno de nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Así que vamos a tener una palabra de oración, pastor. Vamos a orar. Nuestro querido y buen Padre, tú lo has hecho todo posible. Lo que nos parecía imposible, abriste el camino mediante tu Santo Hijo. Lograr volver al cielo es para nosotros más que una ilusión.
a través de Cristo es una hermosa realidad. Ahora mismo entramos en contacto con el cielo. Se abre a través de la oración, donde nos oyes allá arriba, donde nos ves. Cuando nos miras, no nos ves nuestras imperfecciones solamente, pues todavía ves en nosotros bondad. Todavía ves que hay algo que puede ser reparado dentro de nosotros. Y por ese amor con que nos miras, es que nos llamas a la conciencia. Nos dices hoy que nos arrepintamos. Nos invitas a sentarnos contigo. Nos dices que si nuestros pecados son rojos y son feos, pueden ser mejorados, pueden ser perdonados. Nos indicas un camino bueno, un camino en el cual si entramos es para cada uno lo mejor. Pero a veces también, Señor, hemos acariciado el mal y nos hemos enamorado de él. No queremos soltarlo porque nos parece demasiado amoroso, pero nos hace daño. Nos atamos a ellos como si fuesen ellos nuestra esperanza, pero nos maltratan. Al final terminamos cansados y sin saber a quién acudir. Pero gracias al cielo, que aún su gracia es tan infinita que todavía allí en ese punto insiste en invitarnos al bien. Y aquí has enviado, Señor, a tu Hijo, el pastor Guillén, el cual ha hablado por intermedio del Espíritu Santo. Ha sido usado esta noche y las conciencias y los corazones hemos sido todos tocados. Permíteme, Señor Jesús, a nombre de esta iglesia, con cada uno en esta sala, que perdones cada uno de nuestros pecados, que nos limpies de toda maldad, que nos permitas experimentar el verdadero arrepentimiento, el que nos induce a ser menos nosotros y más buscar al Señor. En esta hora, oh Jehová, que el Espíritu de Dios repose sobre todos los corazones aquí. Que no salgan de aquí, Señor, ninguno sin antes sentir la experiencia bondadosa de la influencia poderosa de ese Santo Espíritu, el que trae calma al corazón, el que nos dice ahora: tranquilo, yo te quiero, no te he perdido de vista, sigo trabajando en ti. En esta hora, Señor, bendice a cada joven, los que enfrentan tentaciones, los que hemos caído en las tentaciones, pero nos queremos levantar. Ayúdanos, Señor, a ser mejores cada día. Permite que nuestra conciencia sea limpia y que un día llegue muy pronto cuando respetarte y obedecerte sea tan natural como respirar. Que Dios bendiga al pastor Guillén, le siga usando y bendice estas noches que faltan. Te lo rogamos esto en el nombre santo y amante de Cristo Jesús. Amén. Amén.